Y hermanos que nos acompañan, estamos aquí hoy, 3 de mayo del 2020. Continuamos con esta contingencia sanitaria y continuamos con nuestro plan de llevar el mensaje de Dios a través de los medios que Dios en su infinita misericordia nos permite tener. Al principio les pedimos una disculpa, tuvimos una falla técnica, se nos fue el internet. Eso nunca nos había pasado, o casi nunca. Y hoy sí, el internet, algo pasó, por eso estuvimos unos minutos sin poder estar transmitiendo. Gracias a Dios, el Señor permitió que se restableciera el servicio. No fue un asunto propiamente de los que estamos aquí, fue un asunto externo del servicio de internet. Gracias a Dios se restableció. Estamos bajo ataque, eso lo sabemos. La iglesia y el evangelio siempre ha estado bajo ataque. La semana pasada también tuvimos una situación técnica, hoy nos pasó eso, y sabemos que somos observados por el enemigo y también somos observados por personas que tal vez no se sienten muy a gusto con que el mensaje de Cristo sea predicado. Fíjate que hay un pasaje en Mateo 24, de hecho el texto que vamos a leer está en Mateo 23, pero un capítulo después, en Mateo 24, donde precisamente el Señor habla de todas las señales antes del fin. Y esto es muy a propósito, porque lo que está pasando en el mundo, sin duda, o son señales del fin, o son los preludios a las señales antes del fin. Pero ahí en ese pasaje, capítulo 24, el día miércoles, estudiando el libro de los Hechos, compartiendo la palabra, platicamos también de este libro, o de este capítulo. Pero hay una parte ahí que dice, versículo 9 del capítulo 24, desde el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Obviamente está haciendo una alusión directa a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo será aborrecida de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que no nos debe de extrañar, hermanos, que la iglesia de Cristo es y seguirá siendo aborrecida, y al final de los tiempos más. Dios no nos ha llamado para caminar al gusto del mundo o al gusto de las personas. El llamado que tenemos es para poder hacer la voluntad del Señor, y eso es un gran reto. Hacer lo que el Señor quiere, caminar conforme el Señor quiere, es un gran reto. Nuestro corazón, nuestro anhelo es ese, por eso estamos haciendo esto. Pero no nos debe de extrañar, la iglesia es vigilada, la iglesia es observada y la iglesia es aborrecida. Y en este día tuvimos un ejemplo muy claro, y creo que es importante porque de todo aprendemos. Hoy decidimos poner el tiempo previo de alabanza con música grabada. Sabemos que la alabanza no se puede grabar, porque la alabanza es la expresión del corazón que surge para darle adoración a Dios, pero la música sí se puede grabar. Y la música grabada, si hablamos de música cristiana, de música que exalta el nombre de Dios, si esa música nosotros ponemos atención y nos involucramos con ella, entonces nosotros damos alabanza a Dios. No importa si la música está en vivo o si la música está grabada. Nosotros, si nos dejamos envolver y nosotros mismos nos unimos con esa música, nosotros le damos alabanza a Dios. Eso es lo que esperamos que suceda en las casas, que con esta música grabada de cultos anteriores que nosotros hemos tenido aquí en nuestra iglesia, con cantos de gozo, con toda la participación de todo el equipo de músicos y cantores, te sientas tú motivado, te sientas tú alentado, para que en tu casa también tú puedas envolverte o dejarte envolver y tú alabes a Dios en tu casa, puedas cantar, puedas danzar en tu hogar y seas tú el que da la alabanza a Dios. No es el video, no es la grabación. Somos nosotros los que alabamos a Dios cuando nos dejamos llevar por esa exhortación o motivación a hacerlo. Y hoy pensamos que sería una buena idea. Muchas congregaciones sabemos que están haciendo algo parecido, y aprendiendo de eso,
dijimos, bueno, vamos a hacerlo así para que también la gente se sienta más motivada. Y como siempre hay gente que nos observa y gente que nos entrega, porque te imaginas, ahorita solamente es un asunto de contingencia sanitaria. ¿Qué sería cuando esto se convierte en una gran persecución? Lo digo porque hubo alguien que se ofendió, porque pasamos música grabada, y dijo, primero dijo que estábamos haciendo culto, que por qué estábamos haciendo culto si está prohibido. ¿Te imaginas una persona, si esto fuera un asunto de persecución, donde se estuviera persiguiendo, no por una cuestión sanitaria, sino una persecución de fe, nuestros propios hermanos nos estarían entregando? Si nos atreviéramos a hacer un culto aquí, ¿por qué están haciendo culto? Están faltándole a la ley. Entonces, yo creo que Cristo viene, donde vendrán esos tiempos donde nos entregaremos los unos a los otros. En vez de que digamos, bueno, gloria a Dios, hay gente que se está atreviendo a hacer algo. Y una vez que aclaramos que esto es una grabación, entonces dice, entonces están mintiendo. ¿Por qué mentir? Nunca dijimos que estábamos en vivo al 100%. Ahora, si vale para los que son más susceptibles, fue una grabación. Para aquel que en vez de juzgar, tal vez se deje envolver para alabar al Señor. Cristo viene, hermano, y la iglesia es observada. Así que no nos extrañe que aún nuestros propios, que se llaman hermanos, nos aborrezcan y nos quieran entregar. Pero bueno, habiendo dicho eso, antes de que vengan las señales del fin, tienen que pasar algunas cosas que están descritas allí en la palabra, y vamos a platicar de eso. Pero ¿cómo está el mundo hoy? Hoy 3 de mayo. Del 2020. ¿Cómo se encuentra el mundo hoy? En una gran contingencia a causa del coronavirus. Yo creo que eso ya ni es noticia. Tenemos un virus mundial, tenemos una pandemia global, algo que al menos históricamente no hay registro que haya sucedido a nivel mundial. Ha habido pandemias, lo hemos dicho ya muchas veces, pandemias muy importantes a nivel de continentes enteros, a nivel de Europa, a nivel de Asia, pero nunca a nivel global. Y ante esta situación que estamos viviendo, las recomendaciones que se están haciendo de limpiarse, de lavarse, de desinfectarse, de cubrirse la boca, cubrirse las manos, hasta la cara. Ya hoy estas caretas de plástico se han hecho muy recurrentes. Para no ser víctimas de este virus, están saturando los medios, son el centro de atención de las conversaciones, las recomendaciones en los medios, en WhatsApp, en las redes, son vastas, son bastante amplias para poder evitar el contagio. Muchas personas están siendo realmente diligentes en estas recomendaciones y prácticas, otros no. La realidad es que también vemos que hay mucha gente todavía que no le pone atención a esto, pero muchas sí. Hay muchísima que cada vez ven la realidad o seriedad de este asunto, y todas estas recomendaciones las están llevando al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es una realidad. El virus está ahí. Los casos, los enfermos están llegando, están sucediendo y están llegando a los hospitales. Los hospitales hoy están, hablando de México, de nuestro país, están sobre todo en las ciudades más grandes donde hay mayor número de contagios, están casi a tope, si no es que ya están a tope. Los insumos parecen ser que no son suficientes y empieza a haber preocupación de que haya un cupo o sobrecupo en los hospitales. Los habitantes del mundo, de México y del mundo, están en riesgo de contagio.
y todos somos potencialmente portadores del virus. Por eso, hermano, es que si tú estás en la Ciudad de México o estás en México, tú sabes que los analistas, los hombres que saben de esto o que están involucrados en esto, dicen que estamos entrando al pico del contagio. Entre alrededor del 8 al 13 de mayo se prevé que sea el contagio más grande o el pico del contagio, y de ahí lo que se espera, porque no hay nada escrito en piedra, es que de ahí empiece a bajar y podamos en un mes o un par de meses aspirar a algo de normalidad. Lo digo así entre comillas porque yo creo que el mundo va a cambiar después del 2020 a causa del COVID-19 y tendremos que entrar en otra situación que es la recesión económica. Pero estamos viendo que vamos a entrar, o al menos eso es lo que se dice, en ese pico de contagio. Entonces todas estas medidas de prevención, de limpieza, de desinfección se hacen necesarias, se hacen importantes. A tal punto, hermano, que aún en la calle ya no es nada más la recomendación que hacen los medios, ya se están tomando medidas a nivel de la sociedad. Las empresas están tomando medidas, muchas han cerrado ya, muchos han mandado a su gente a casa, algunos otros que todavía siguen trabajando lo hacen bajo medidas muy estrictas, con poca gente, manteniendo distancia, desinfectando los lugares de trabajo cada rato, todos los días. Los centros comerciales, por ejemplo, han tomado medidas que nos pueden parecer o les pueden parecer algunos extremas. Los centros comerciales no están dejando entrar a las personas como entrábamos antes, sino que ahora hay que formarse de uno en uno, con una distancia de cada 2 metros. Los niños no pueden ingresar. Las personas que tratan de entrar con un niño les dicen las personas de seguridad no pueden entrar, regrésese a su casa. Algunos lugares, incluso las personas mayores de 60, 65 años, tampoco los están dejando ingresar. Cuando uno entra, les ponen a uno gel, no le preguntan, sencillamente le dicen a uno, tenga, le ponen un poco de gel en las manos, están desinfectando los carritos de compras. Cuando uno se forma para pagar en las cajas, le piden a uno que guarde 2 metros de distancia mínimo, y cuando uno llega a pagar, le piden a uno que ponga el dinero sobre el mostrador. Las personas que cobran usan guantes, y en algunos lugares incluso han llegado a decir que si es posible no se use efectivo, sino que usen otro medio de pago electrónico, para evitar el flujo de efectivo y que en el efectivo también haya un foco de contaminación. Cosa que a mí en lo particular también me llama la atención, porque la gente se está acostumbrando y ve la conveniencia de no usar efectivo, así que eso va a permitir que más adelante venga otra situación que va a ser la disminución o de una vez la cancelación de uso de efectivo para imponer un tipo de sistema económico nuevo, mundial, y que para mí es la antesala de la manifestación del anticristo. Pero volvamos a esto. La sociedad está tomando medidas para evitar el contagio, para evitar la contaminación. Aquí en la Ciudad de México hay lugares, por ejemplo, la delegación Benito Juárez, ya es obligatorio caminar por las calles con cubrebocas, es obligatorio. Si una persona no trae cubrebocas, cualquier policía puede venir y llamarle la atención y decirle, por favor, cúbrase la boca o regrese a su casa. Todavía no se ha llegado a un punto donde haya restricciones de otro tipo, aunque también sabemos que ya hay lugares donde se están tomando medidas, donde está habiendo cierres de negocios, si es que no se están tomando este tipo de medidas sanitarias. Bueno, ¿a dónde hemos llegado? Se ha llegado al punto donde se está recomendando también que se desinfecten las compras. Uno sale a comprar y cuando uno llega a casa se dice desinfecta tus cajas, tus bolsas, tus paquetes, tus botellas, todo lo que compraste, desinféctalo antes de que lo ingreses a tu casa. Quítate los zapatos, son las recomendaciones, limpia las suelas de tus zapatos. Las recomendaciones también que se han hecho es incluso cámbiate de ropa, llega, lava tu ropa o cuélgala, ponla un rato al sol.
y lávate las manos fuerte, profusamente, lávate las manos hasta los codos. Incluso están corriendo información de cuál es la manera correcta de lavarse las manos, que dure no menos de 20 segundos, lavarse entre los dedos, lavarse entre las uñas, etcétera. Hay técnicas ya correctas que se están dando a conocer para lavarse las manos. Ahora, la pregunta ¿es todo esto una exageración? ¿Será realmente necesario todo esto? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Son preguntas que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho. Todo esto, información y de medidas y formas, ¿no será tan solo una exageración? ¿No será todo un engaño con algunos otros fines? La realidad es que los números y las evidencias ahí están. Y los números y las evidencias, lo que se sabe y lo que se mira, es que estamos ante una realidad pandémica. Esto es una realidad. Si tú todavía sigues pensando que tal vez esto es un engaño y que es un montaje de los gobiernos, pues tengo que decirte que todavía no te ha tocado tener una persona cercana o conocida que esté enfrentando la enfermedad o que esté muy cerca de quienes lo están enfrentando. Nosotros, o yo, hablando de manera muy personal, conozco gente muy cercana ya, muy cercana. Amigos, familia y aún hermanos en la fe, que tienen este contagio, que son hoy víctimas del COVID-19, que están aislados en sus casas, con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor muscular, con tos, con todos estos síntomas, y que en las pruebas que les han hecho ha salido positivo. Conozco pastores que me han informado que también en sus congregaciones hay familias o hay hermanos que han dado positivo al COVID-19. Algunos incluso hospitalizados, entubados, esperando librar la muerte. Las cifras ahí están. Más de 3,5 millones en el mundo de personas contagiadas y miles de muertos en todo el mundo. Son ya miles. Así que no creo que sea una exageración cuidarse, no creo que sea una exageración aislarse, separarse. Ponme atención con esto. No creo que sea una exageración aislarse, separarse, evitar el contacto con el contagio o con los posibles focos de contagio. Creo que es muy conveniente y muy prudente usar tapabocas si andamos en la calle. Creo que es muy conveniente porque así evitamos un posible contagio, y si nosotros fuéramos portadores, porque también eso es otra cosa que ahora a veces se nos olvida muy fácilmente, se nos olvida. A veces terminamos viendo de soslayo y con recelo a todas las personas y nos olvidamos que nosotros mismos podemos ya tener el virus, porque va a haber, por cada persona que manifieste síntomas, va a haber muchas más que no manifiesten ningún síntoma, pero que puedan tener ya el virus. Entonces el uso de tapabocas se me hace adecuado, no para no contagiarme solamente, sino para no contagiar a otras personas. Además de que esto es correcto y bíblico. Las prácticas de limpieza, las prácticas de resguardarse cuando hay enfermedades o plagas, lo estudiamos hace muchas semanas, es algo muy bíblico, es algo que Dios mismo aconseja. Lavarse, limpiarse todas las veces posible. Así que sí, creo que esto es correcto. Sin embargo, aún con tanta diligencia y cuidados que se puedan tener por miedo a un virus que sí está matando gente, tenemos que también ser muy claros ante la realidad de que este virus hasta el momento, ha manifestado tener una letalidad entre el 10 y el 20%. Es decir,
hasta el momento, digo esto porque puede cambiar esto en unos días o meses o semanas, de entre todos los que han sido víctimas del contagio del COVID, el número de muertos ha sido entre el 10 y el 20%. Quiere decir que es un virus que hay que tenerle cuidado, porque ya un 10-20% ya es un número significativo. No obstante, no es tan letal como lo fue en su momento el ébola en África, o como lo fue el SARS, que también su índice de mortalidad era del 90% o más. Es decir, que en África, cuando fue esta epidemia de ébola, que gracias a Dios se contuvo ahí, no salió de algunas naciones del África, persona que le daba el virus tenía solamente el 7%, máximo 10% de sobrevivir, de posibilidades de sobrevivir. No así con el COVID. Si alguien es infectado del COVID, no lo debe tomar con tanta angustia. Si a alguien le dicen tienes positivo COVID-19, no te mires ya en el cajón. No, hay una gran posibilidad de que con cuidados, con paliativos, puedas pasar el tiempo o podamos pasar el tiempo de incubación, de enfermedad, de virulencia y salgamos adelante. Por eso son los cuidados, por eso son las prevenciones. Y con todas las prevenciones que podamos tener, aún nadie está exento. Conocemos personas que han sido muy cuidadosos, se han mantenido en casa, se han cuidado, han lavado sus manos, han desinfectado los paquetes que compran en el supermercado y hoy están enfermos de COVID-19. Porque al final, hermano, hay un Dios soberano. Y en la soberanía de Dios, Dios actúa como quiere y con quien quiere. Entonces, no es una exageración. Creo yo que es correcto limpiarse. Es correcto cuidarse. Es correcto aislarse para evitar un contagio que potencialmente nos pueda llevar primero a una enfermedad y después, en algunos casos, a la muerte. El mundo está apanicado. Yo creo que después del 2020 vamos a ver a mucha gente que con todo va a conservar la costumbre de tapabocas, de caretas, de esas máscaras plásticas que ya están hasta de moda, de uso de guantes, de saludarse de una manera más cercana. Todo eso puede que cambie, porque el ser humano va a querer evitar algo parecido a lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, ¿por qué el ser humano no tiene esa misma diligencia, esa misma atención, esa misma, yo diría hasta cierto punto, paranoia ante algo mucho más terrible, no que el COVID, que el ébola o que el SARS o que la peste negra en el siglo XVI? Algo cuya letalidad es del 100%. Y que el hombre, el ser humano, no se está limpiando, no se está desinfectando y no se está aislando. Y la única respuesta es que el hombre sencillamente no puede hacerlo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del pecado. Mateo capítulo 23, versículo 25. Mateo capítulo 23, capítulo 25. Mientras lo encuentras ahí en tu casa, quiero recordarte lo que dije al principio. El capítulo 24 es el sermón, la enseñanza de Jesús acerca de los tiempos finales. Pero obviamente
Antes de llegar a hablar de los tiempos finales, Jesucristo da una serie de advertencias en el capítulo 23, una serie de advertencias que deberíamos de leer antes de conocer. Muchos nos interesa saber cuáles son los tiempos finales. Hoy hay un debate entre las iglesias si son los tiempos finales, si es la tribulación, si es la gran tribulación, si el arrebatamiento ya sucedió, si nunca va a haber arrebatamiento, si Cristo ya está en las nubes. Y incluso en las redes de repente me parece a mí que hay como una carrera para ver qué ministro es el que tiene la voz profética más segura. Pobres, la voz profética más segura ya está escrita, porque la voz profética más segura se llama la Biblia. Y todavía hay muchos que están buscando a ver quién es el apóstol que tiene el mensaje profético de a de veras, o quién es el ministro que tiene el mensaje que les va a confirmar en qué periodo nos encontramos. Discúlpeme usted, pero tú y yo no deberíamos estar buscando quién es el apóstol o el profeta que tiene la palabra precisa y exacta, porque estamos buscando que sea un hombre el que nos dé el mensaje, si el mensaje ya está en la palabra de Dios. Yo no voy a meterme en el debate ni en la carrera para poder decirte en qué parte del panorama escatológico nos encontramos. Cuando Cristo venga lo sabremos. Cuando Cristo venga sonará la gran trompeta, la final trompeta, y entonces lo sabremos. No nos metamos en un debate de quién tiene la razón, los premilenialistas, los postmilenialistas, los antimilenialistas, porque cuando Cristo venga sabremos todo eso. Hoy solamente tenemos un panorama, y un panorama es eso, es algo que todavía no se cumple, que todavía no sucede, pero que nos da un acercamiento, tan solo eso, un acercamiento. Pero antes de ese acercamiento, que por cierto, si alguien quiere escuchar un acercamiento, un panorama de lo que viene en los tiempos finales, te invito a que escuches Episynagogé, la lectura que estamos haciendo de este libro, todos los días a las 11 de la mañana. Bueno, pero habiéndote dicho eso, antes de entrar al panorama escatológico que Jesucristo nos da, hay advertencias, y esas sí no son un panorama escatológico. Esas sí no son algo acerca de lo que puede pasar más adelante. No es algo que no está muy claro porque todavía no sucede. Es algo presente. Cuando Jesucristo habla en Mateo 23 a los religiosos de su época, son advertencias puntuales, certeras, directas. No se anda con las ramas el Señor Jesús. Este capítulo 23 bien pudiéramos llamarle advertencias, o como dice el propio texto, es decir, son advertencias de dolor, de lamento o lamentación sobre los religiosos o sobre los impíos. Y tú puedes leer con calma todos los lamentos que el Señor hace, como diciendo, ay de ti porque haces, porque dices, porque no pones atención, por todo aquello, porque cuando venga la venida del Señor no vas a estar listo. Y dentro de todos estos lamentos que tú puedes estudiar ahí con calma, en el versículo 25 dice, ay de vosotros, es decir, pobres de ustedes, cuánto me lamento por ustedes. ¡Ay, qué lástima me dan ustedes! Eso es, así puedes tú traducir el ay. De vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía
e iniquidad. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Dios acá? Jesucristo reprende a los religiosos de su época, reprende a la generación de su época por preocuparse de las exterioridades, de las apariencias, y no de lo realmente importante, que es la salvación de las almas. Por eso hoy miro al mundo, miro a la sociedad, y no puedo hacer un paralelismo con este pasaje, cuando el mundo y la sociedad entera, la religión del mundo, la política, la ciencia, todos absolutamente, están preocupados por lavarse por fuera, están preocupados por cuidarse por fuera, están preocupados por la apariencia externa para no contaminarse. Escuchaba con gran asombro y con gran pasmo que en un estado del norte de la República Mexicana, un hombre quiso entrar a un centro comercial y el policía le pidió que se pusiera tapabocas, y este hombre enojado sacó la pistola y mató al otro porque le pidió ponerse un tapabocas. Qué terrible situación, hermano, que por un lado estamos muy preocupados del cuidado externo, y por otro lado los que no comulgan con la opinión que tenga aquel se llenan de violencia. Entonces nos damos cuenta cómo la psicología humana y la conducta humana es tan extraña, porque cada uno tiene su propia forma de pensar acerca de cómo debe de cuidarse, pero todos al final caemos en algo: nos preocupamos del cuidado solamente externo, nos preocupamos de las situaciones de satisfacción, de beneficio, que se miran, que se pueden calcular, observar, y no nos detenemos a observar realmente lo que el Señor quiere que pongamos cuidado, que es el ser interior. Hay un paralelo muy grande. Hoy el mundo se está cuidando de lavar el plato, de lavar el vaso. Dios quiera y esto sea un llamado, y yo espero en Dios que así sea, para que el mundo se dé cuenta que por más que cuide lavar el vaso por fuera, si no cuida lo de adentro, va a pasar el coronavirus y va a terminar siendo condenado a la muerte. Déjame avanzar, porque quiero hablarte del pecado hoy, porque el pecado pareciera que todos los pastores damos por sentado y pensamos que toda la gente sabemos qué es exactamente el pecado y qué tiene que ver el pecado con la vida del ser humano. El pecado es un virus, de alguna manera es un virus que entra al sistema del hombre, a todo su sistema, no nada más al sistema sanguíneo o respiratorio, entra a todo el ser y lo contamina por completo, lo contagia enteramente. Y como todo virus, si no se atiende, pues va a matar. El ser humano lleva 6,000 años de virulencia. El ser humano lleva 6,000 años de fiebre. Lleva 6,000 años con tos, con efisema pulmonar, con dificultad respiratoria. Y el ser humano sigue pensando. Hermano, llega un momento cuando a alguien ya se le dice: tú ya tienes COVID, tú ya das positivo en la prueba. Esa persona tiene que cambiar su forma. No es nada más lavarse, ya no es nada más bañarse, ya no es nada más desinfectarse. Ahora tiene que buscar algo más. Tomar paracetamol, tomar algunas otras cosas que puedan paliar el avance del virus. El ser humano necesita algo más y lo está negando. Pero déjame avanzar, déjame organizar mis pensamientos, porque quiero hablarte acerca del pecado. Porque yo no quiero dar por sentado que tú sabes qué es el pecado. ¿Sabes tú que la palabra pecado es una de las cosas que hoy menos se hablan en las iglesias? Se quiere cambiar hasta el concepto de pecado. El Papa ha hablado de que hay que cambiar el concepto de pecado. ¿Cómo es posible que un hombre pueda atreverse a cambiar no nada más un significado bíblico, sino un significado etimológico? Porque cada palabra, dice la propia Biblia, que cada palabra tiene su significado y nada carece de él.
Creo que hoy es conveniente que hablemos de este tema que yo sé que tú ya lo sabes o crees saberlo, pero que es necesario. Porque el pecado es una situación es un virus. Hoy todo el mundo le está dando atención a un virus, pero nos hemos pasado por siglos y siglos ignorando, y sobre todo en las últimas décadas, minimizando el impacto de lo que significa el pecado en el ser humano. Hoy le han cambiado el nombre, muchos predican y dicen el ser humano comete errores, el ser humano se confunde, tiene tropiezos. No, señoras y señores, el pecado no es un error ni es un tropiezo. ¿Qué es el pecado? Este pecado del cual el Señor nos invita a que pongamos número uno atención y después nos limpiemos, porque cuando tú ves Mateo 23, está claro que el Señor está hablando de pecado. Por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dime, ¿acaso el robo no es un pecado? ¿Acaso la injusticia no es un pecado? Aunque ahorita lo voy a explicar para que te quede más claro. Dice, por dentro, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Qué acaso la inmundicia no es pecado? ¿Sabes a qué le llama el Señor inmundicia? A la idolatría, por ejemplo. Así también por vosotros os mostráis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿No son acaso la hipocresía y la iniquidad pecado? El Señor está hablando de pecado. ¿Qué es pecado? Si nosotros vamos al sentido más etimológico de la palabra pecado, no importa si tú te vas al griego, o te vas al hebreo, o te vas al latín, al final, toda la raíz primaria de la palabra pecado es muy sencilla, pero muchos a veces se nos olvida. La palabra pecado significa literalmente falta o delito cometido. ¿Es una falta o es un delito cometido? De tal manera que cuando estamos hablando de que alguien pecó, estamos hablando de un error. Porque yo, si en este momento tiro este vaso y se derrama el agua, porque moví mi mano de una manera tal vez muy rápida, tal vez eso fue un error de coordinación, pero no es una falta ni un pecado en el sentido de que yo no estoy transgrediendo ni estoy ofendiendo a nadie, sencillamente mojé una superficie. Cuando un niño corre y se tropieza con una piedrita y cae a tierra, eso fue un tropiezo, pero eso no fue un pecado. Se tropezó porque no corrió bien, porque todavía no coordina bien, porque se le puso un obstáculo, pero eso no es un delito. El que un niño se haya caído y haya tropezado no es una falta que haya ofendido a alguien. Tristemente muchos papás se comportan como que si se les hubiera ofendido, ¿verdad? ¿Por qué te caes? Eres un tonto, ¿por qué no pones cuidado? Se comportan como que si hubieran sido ofendidos, pero la realidad es que no. Fue un tropiezo. ¿Por qué entonces insistimos pensar que el pecado es un error o que es un tropiezo? El pecado es un delito. Para entenderlo de mejor manera, creo que el apóstol Juan es el que nos da una definición muy, muy correcta acerca de lo que esto significa, ya entrando a un plano bíblico. Primera de Juan, capítulo 3, primera carta del apóstol Juan. Si tienes ahí tu Biblia, sería muy bueno. Primera de Juan, si este lugar es frío de por sí, sin gente es más frío. Lo digo porque siento mis manos congeladas. Hermano amado, te extrañamos. Hermano que te congrega normalmente en este lugar, te extrañamos. Tal vez por eso pusimos la alabanza, para no extrañarnos tanto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado, pongámoslo en un término, comete un delito
o comete una falta, estamos hablando de una falta legal, de una falta penal, de una falta judicial, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está la definición. El pecado no es un tropiezo, el pecado no es un error, el pecado es una infracción a la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Qué hermoso que nuestros pecados desaparecieron, pero ¿cómo fue? ¿Por arte de magia? ¿Cómo desaparecieron nuestros pecados? Déjame ir por partes. Primero dejemos claro, el pecado es infracción de la ley. Entonces entendemos que estamos hablando del pecado en un término judicial. Muchos piensan que el pecado es un término místico, que el pecado es un término espiritual, pero no. La verdad es que la raíz de la palabra pecado tiene que ver con un término judicial, que todo mundo puede entender perfectamente. Todo mundo sabe lo que es pecado de una manera tácita, aunque no entiendan la definición. Para muchos es ofensivo, porque nadie quiere reconocer que cometió un delito. Cuando tú vas a la cárcel, todos son inocentes. Cuando tú le preguntas en una cárcel, ¿usted qué hizo? No hice nada. Entonces, ¿por qué está ahí? Cometieron un delito, pero es tan difícil y tan vergonzoso reconocer un delito, que por eso hoy esa misma mentalidad se ha llevado a las iglesias, y mejor no hablar de pecado. ¿Para qué incomodar a la gente diciéndole cometiste un delito o cometemos delitos? O todos los días somos reos de muerte, como la palabra dice. ¿Y por qué somos reos de muerte? ¿Porque cometimos una falta? No. ¿Porque cometimos un error? No. Cometimos un delito. Entonces, si el pecado es un delito cometido que transgrede una ley, surge otra pregunta. ¿Cuál ley? El pecado entonces nos genera una deuda a una ley. Somos deudores, pero ¿a cuál ley? Si pensamos que es a la ley de Moisés, como de manera muy inmediata muchos pudiéramos pensar, es a la ley de Moisés, y entonces somos deudores a la ley de Moisés. Tristemente muchos piensan así, por eso terminan judaizando la iglesia. Entonces lo lógico es que el pecado debió haber comenzado en el monte Sinaí. Es decir, en el monte Sinaí, si la ley es la ley de Moisés a la que se transgrede, a la que se ofende, entonces en el Sinaí debió haber comenzado el pecado. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el pecado comenzó desde Adán, no comenzó en la ley del Sinaí. Entonces no es a la ley del Sinaí, porque la palabra dice que la ley que fue dada a Moisés solamente evidenció la gravedad del pecado, solamente hizo notar la gravedad del pecado. ¿A cuál ley entonces? Acompáñame a Romanos capítulo 5. Primero dejemos claro dónde empieza el pecado, dónde inicia el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Por qué entró la muerte? Porque el pecado es un delito, y hay delitos cuya condena es la muerte. Entonces todo el pecado merece la muerte. Entonces, como es un delito que merece una condena, se tiene que cumplir la condena, y la condena es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Lo que está diciendo es, el pecado ya existía, es decir, la infracción a la ley ya existía.
solo que tenía que venir la ley porque el hombre no entendía bien en qué se había equivocado. Entonces Dios dice, ok, vamos a poner una ley escrita para que tú veas con claridad tu falta, pero eso no significa que no hubiera falta, eso no significa que no existiera un delito. Hermano, yo me recuerdo, incluso lo puse plasmado en un libro que Dios me permitió escribir, Más allá del sacrificio. La experiencia que yo viví en Estados Unidos, lo he platicado varias veces, cuando con un carro prestado que yo traía, me paró la policía, me detuvo en la noche, me orilló. Imagínate el nerviosismo que yo tuve en un país que no es el mío, un idioma que yo no hablo, en un lugar oscuro y solitario. Me paró, me aventó la luz con una lámpara. Gracias a Dios ya me habían explicado qué hacer en una situación como esa. No me moví, bajé el vidrio, puse las manos sobre el volante, y el hombre, cuando se dio cuenta que no hablaba español, medio intentó hablar español y por fin me explicó que no traía un pago, una calcomanía que debía traer la placa de ese auto. Como pude, le expliqué que era un auto prestado. El hombre me pidió los papeles, fue a verificar en su computadora y finalmente me dio una voz de advertencia. Me dijo, hable con su familiar que le prestó el carro y dígale que le ponga esa calcomanía, porque si no lo van a estar parando. Y me dejó ir. Pero el punto es, hermano, que yo no me pude ver justificado y decir, es que yo no sé, no conozco. Hermano, si en ese momento no hubiera verificado ese hombre que todo estaba en orden, seguramente me hubiera llevado a comparecer ante las autoridades. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que el desconocimiento de la ley no significa que no debamos cumplirla, que el desconocimiento de la ley no nos exime de las consecuencias de infringirla. Tú no puedes matar a alguien y después decir, yo no sabía que la Constitución de Estados Unidos, de los Estados Unidos mexicanos, dice que no se debe de matar. Muchos se justifican y dicen, bueno, pues es que eso yo no lo sabía. Tu ignorancia no hace menos grave tu delito. Muchos jóvenes dirán, pues es que yo no sé, esto de que la Biblia dice que honrarás a tu padre y a tu madre, será de otros padres, con los míos no. El hecho de que tú no tengas los padres que tú quisieras, no te exime del cumplimiento de la ley. La ley solamente vino a evidenciar cómo nosotros la incumplimos, porque la ley, dice aquí, empezó con Adán. Entonces fue Adán el primero que ofendió a Dios, fue Adán el primero que desobedeció, que se llenó de orgullo, que se llenó de soberbia, que quiso igualarse a Dios, que dijo a Dios, no te necesito, porque el más grande pecado, el pecado de Adán y Eva, fue la autosuficiencia. Ese fue su pecado. Hacer a un lado al Creador, hacer a un lado a su Señor, decir que puede caminar sin nadie más. Ese sigue siendo el pecado del hombre hasta hoy. Por eso el pecado de Adán pasó a sus generaciones, porque el hombre generacionalmente le ha dicho a Dios, no te necesito. Generacionalmente el hombre le ha dicho a Dios, no quiero nada contigo. Generacionalmente el hombre ha sido orgulloso, soberbio, vanidoso. Así es el hombre por naturaleza. Por eso vemos que todos los hombres, a causa de todo ese carácter, o más bien de todo ese pecado heredado, aumenta pecado a su pecado. Y es donde vienen los suicidios, donde vienen los homicidios, donde vienen los patricidios, las desobediencias, las rebeliones, las inmoralidades sexuales, etcétera. Ahora, mira lo que dice Romanos capítulo 2. Dice Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, para aquellos que dicen, no, es que yo no conozco la Biblia, cuando los gentiles que no tienen ley, a todos aquellos que están llenos de miedo por el coronavirus y que piensan que Dios es malo y que Dios es injusto y que por qué está pasando esto, pero cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Qué significa? Que Dios puso una ley en el corazón del hombre. Hay una ley, la ley moral de Dios. Hay una ley que aun cuando no supiéramos lo que la ley escrita dice, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El hombre a través de los siglos se ha cauterizado su conciencia y estamos llegando al punto ya desde hace varios años donde el hombre le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque quiere cambiar la ley de su conciencia, cosa que nunca va a poder hacer. Quiere cambiar la ley del hombre pensando que cambiando la ley afuera va a poder cambiar la ley adentro de su vida. Es lo que está intentando el hombre. Los homosexuales están tratando de callar la conciencia de sus corazones que les dice que están en pecado, tratando de cambiar las leyes de afuera y que los gobiernos digan es lo más normal ser homosexual. Pero en lo profundo, aunque las leyes de los hombres digan que es normal, su corazón los condena y ellos saben que eso no es normal. Aunque los abortistas, las feministas que están a favor de matar niños, están tratando de hacer una ley para que los hombres digan, está bien, matemos a los no nacidos bajo ciertas circunstancias. Lo hacen para tratar de acallar sus conciencias porque ellas saben o ellos saben que eso no está bien. Y así el hombre está tratando de modificar las leyes para tratar cambiando la ley, es decir, limpiándolo de afuera. Siguen tratando de limpiar los vasos, tratando de limpiarlos por fuera, cuando por dentro siguen habiendo huesos, por dentro sigue habiendo putrefacción. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una ley en nuestro corazón y dice la palabra, de esa ley no podemos huir. ¿A cuál ley es a la que ofendemos? La ley de Dios inscrita en el corazón del hombre. ¿Cuál era la ley que tenía Adán? ¿Una ley escrita en piedra? No, era la voz de Dios que le dijo, Adán, de todo árbol puedes comer, menos de ese. Y esa ley que entró por los oídos de Adán era suficiente, o debió haber sido suficiente. No obstante, la transgredió. Ahora entendamos, si el pecado entró a Adán y Adán entró a todos los hombres y los hombres han acumulado pecado tras pecado, pecado tras pecado, se cumple la palabra cuando dice que no hay justo ni aun uno. Nadie por la propia ley de su conciencia puede decir he hecho todo bien. Nadie por la propia ley de su conciencia puede decir soy bueno. Porque por un solo pecado uno es reo de muerte. Por una sola desobediencia, por una sola rebelión, uno es reo de muerte. Para que se cumpla la palabra, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se han desviado. ¿Y esos todos quiénes son? Todos. Los que tienen religión y los que no tienen religión. Los que creen en Dios y los que dicen no creer en Dios. Los que estamos en este momento sanos del coronavirus y también los que están contagiados de coronavirus. Todos han pecado, han ofendido y todos merecemos la muerte. Hoy el mundo está llorando y dicen, ay, qué pena por los que están enfermos de coronavirus, que no se mueran, que no se mueran. Pero si se mueren sin Cristo, o mejor dicho, aunque no se mueran, si no tienen a Cristo, van a terminar en el infierno. Nos preocupamos tanto de no morir de coronavirus cuando muchos van rampantemente, velozmente, camino a la muerte eterna. Entonces, digamos otra cosa acerca del pecado. Cuando hay un delito, se ofende una ley. Y cuando se ofende una ley, siempre hay un agraviado a quien se le debe dar un pago. Hay delitos que son contra personas y hay delitos que son contra los gobiernos. ¿Has escuchado tú eso, que el gobierno o el Estado está contra un delincuente? A veces es otra persona, a ver qué fue, me robó, y entonces a ver, traigan al que le robaron, él es el agraviado. Entonces hagamos un juicio para que el ladrón que se le descubrió que ha robado
le pague. ¿Cómo le vas a pagar al que le robaste? Bueno, eso es lo que la ley de cada país ya dice. Hay leyes, por ejemplo, aquí en México puede ir desde una multa económica para tratar de retribuir el costo de lo que se robó, hasta algunos meses o años de cárcel. Algunos países más radicales, países árabes sobre todo, las leyes dicen que al que roban, exacto, al que le roban hay que mocharle las manos, al que roba. Entonces cuando se encuentra al ladrón, no, ahora, le cortan la mano, para que aprenda a no seguir robando. En nuestro país no hay ley marcial, no hay condena a muerte. Otros países sí la tienen todavía para algunos delitos. Pero para Dios hay un solo pago. La paga del pecado es muerte. El Señor no se mete en asuntos. Desobediencia es desobediencia. Autosuficiencia es autosuficiencia. Decir que no necesitas a Dios es absoluto. Después de eso vienen toda clase de prácticas, pero para Dios es muy claro: toda expresión de pecado es un culto al hombre y es una negación a Dios. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. ¿Quién es el agraviado en todo esto? ¿A quién agraviamos con nuestros pecados? Agraviamos a Dios. Eso es algo que a veces se nos olvida. Agraviamos a Dios. Dios, el creador de todo, el Dios del universo, el Dios que nos dio aliento de vida, por quien existimos, por quien nos movemos y por quien somos, Él es el agraviado. Y cuando alguien es agraviado, yo no sé si alguna vez tú te has visto en una situación donde alguien te ha hecho algo y por eso has tenido que terminar en la corte, en los juzgados. Alguien te robó y tienes que ir a testificar que te robó. Alguien te defraudó y tienes que ir a testificar que te defraudó. Son tristes los divorcios, ¿verdad? Que uno de los dos fue infiel y el otro tiene que ir a los tribunales a decir por qué se quiere divorciar y dar testigos y llevar pruebas. Y siempre la parte agraviada va enojada, está molesta. ¿Y cómo no? Tristemente los abogados a veces hasta increpan para que sea más el enojo. Tú más enojo. Te robaron 10, tú di que 20. Vamos a quitarle hasta la camisa. Y tú tienes que mostrarte muy serio, muy enojado. Y no cedas. Porque de alguna manera se tiene que mostrar la ofensa. El juez tiene que ver que realmente está ofendido. Cuando se tratan de delitos más graves como secuestro o como asesinato, la parte ofendida incluso no se siente satisfecho cuando el juez dice: bueno, vamos a darle 70 años de cárcel al que mató. Y el agraviado dice: ¿por qué tan poquito? ¿Cómo que 70 años? Eso es muy poco. Porque el ofendido siempre va a ser poco. Y aquí hay un ofendido. Y un ofendido que está enojado, que está airado a causa de la ofensa. Muchos hablamos del Dios de amor, el Dios de misericordia, y eso es Dios. Pero se nos olvida que Dios también ha sido agredido. Dios ha sido ofendido. A veces pensamos que el pecado es así, no sé qué pensamos que el pecado es como cuando el niño se le quedó dormido al papá con la paleta y le dejó la paleta pegada en la camisa, y a veces pensamos que así son. Ay, fue una travesurita. Y pensamos que el pecado es eso, como haberle dejado un dulce pegado a la camisa de Dios. Y Dios como padre tiene que decir: ay, mi hijito, pobrecito, ay, qué inocente, sus travesuritas, ay, hasta me da ternura el pecado de mi hijo. Somos tan tontos.
Hemos ofendido a nuestro Padre. Hemos ofendido al que nos dio la vida. Le hemos dicho: no te necesito, no me interesas, no me sirves. Uno como padre le duele el corazón cuando sus hijos llegan a cierta edad y uno les quiere llamar la atención y el hijo lo voltea a uno y le dice al padre: no te necesito, es más, te odio. Y uno como padre se queda sorprendido y dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Pues eso, hermano, elevado a la millón, es la ofensa del pecado. Le hemos dicho al Dios creador: no te necesito. Y cada vez que cometemos una falta, cada vez que nos regocijamos en nuestra maldad, le estamos diciendo a Dios: te odio. Mira lo que dice la palabra. Romanos capítulo 2. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5 dice: versículo 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Tenemos un Dios benigno, paciente, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Pero mira el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Acumulamos ira. En vez de guiarnos al arrepentimiento, en vez de ir al arrepentimiento, acumulamos ira, acumulamos ira, acumulamos ira de Dios, porque Dios sigue ofendido. Y alguien dirá: pastor, ¿pero qué no dice la Biblia que Dios es amor? Precisamente el amor de Dios también se ofende, pero el amor de Dios es tan grande que en medio de su ofensa, en medio de su enojo, ha desarrollado un plan, porque el pecado merece una paga, merece una retribución, una justa retribución, la muerte. Es entonces donde tenemos que entender que ante la ira de Dios, el Señor echa mano de otro atributo maravilloso de Él para poder darnos una salida. Porque ¿qué hacemos con Dios, hermano? Dios está airado a causa del pecado. ¿Piensas tú que el coronavirus es un accidente? No, hermano. Es una expresión de la ira de Dios contra el mundo. Es una expresión de la ira de Dios contra el mundo que se ha llenado de violencia, que se ha llenado de comodidad, que se ha llenado, hermano, de soberbia, de vanidad, de inmoralidad sexual. Y Dios le está dando una oportunidad al mundo para que se dé cuenta. Pero no es solo darse cuenta, porque uno puede darse cuenta, pero estamos en un tribunal. Y en el tribunal el pecado es el delito, el ofendido es Dios y el Señor está airado. Hay que pagar, hay que retribuir. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Muriendo, porque la paga es muerte, es decir, lo que se pide es muerte, lo que se pide es muerte, lo que se pide es muerte. ¿Cómo puede Dios que te ama librarte si Dios también está airado y el agravio merece que mueras o que muera yo? Solo Dios, que es soberano, tiene la respuesta. Porque Dios, por un lado, voy a ver si lo logro explicar. Por un lado, Dios tiene ira y pide justicia. Por otro lado, nosotros no podemos dar la justicia porque somos malos, somos ciegos, somos torpes. No podemos retribuir. Pero sin embargo, por otro lado, Dios nos ama. Dios nos ama porque nos creó. Dios nos ama porque Él fue nuestro hacedor.
¿Cómo hace Dios entonces para conciliar su bondad y su ira? Es ahí donde viene lo maravilloso, hermano. Porque vamos a tratar de explicarlo, aunque yo sé que tú lo sabes. Si decimos que Dios es justo, y lo es, entonces debe haber justicia. Si no hay aplicación de justicia, Dios no es justo, hermano. Si no hay aplicación de justicia, no, Dios no es justo. La única forma en que se exprese la justicia de Dios es matándonos. La única manera en que se manifieste de manera puntual la justicia de Dios es matándonos a todos y cada uno. Antes de explicarte cómo funciona la justicia, yo necesito afirmar esto. Abres tu Biblia conmigo en Romanos capítulo 3, por favor. Mientras encuentras el pasaje, fíjate que hay quienes dicen que el pecado es una falacia, que el pecado es algo que no es real. Lo que están diciendo es que no hay ofensa a Dios, y al decir que no hay ofensa a Dios, están diciendo que Dios no existe. Cuando en una iglesia no se predica el pecado, y se dice que el pecado es un invento, que el pecado nada más causa un malestar en el alma, lo que se está diciendo es Dios no existe, porque el pecado es la ofensa a Dios. Y si no hay pecado, entonces no hay ofensa, y si no hay ofensa, entonces la ira de Dios no existe, y la Biblia miente. Es como aquellos que niegan el coronavirus, y porque niegan el coronavirus dicen, no, es una exageración, no hay que taparse la boca, no hay que lavarse las manos, eso es un invento de los gobiernos, nos quieren solamente manipular. Yo soy pobre y como soy pobre no me va a dar coronavirus. O yo soy cristiano y como yo soy cristiano yo ya estoy exento de todo peligro. Igual son aquellos que se niegan a darse cuenta que la ira de Dios a causa del pecado es una realidad. Y que no podemos justificarnos con nuestras buenas obras, y que no son suficientes nuestra religión. No es suficiente el pensar que no hacemos nada malo. La palabra dice en Isaías que nuestras obras justas son trapos de inmundicia, son trapos menstruosos para el Señor. La obra más justa que nosotros pensamos que hacemos no sirve contra el cúmulo de injusticia que nos condena. Romanos 3, capítulo 3, Pablo no deja duda, echa mano del Antiguo Testamento, echa mano de una serie de versículos citando a los salmos, citando al profeta Isaías, y junta todos estos textos para darnos una lección muy clara. Versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que te truene en la cabeza, que te truene en el corazón. Estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aquellos predicadorcitos, perdónenme, de la doctrina de la prosperidad, que piensan que nada más el asunto es hacer sentir bien a la gente. ¿Para qué hacemos sentir mal a la gente? Si ya tienen demasiados problemas en el mundo, ¿para qué todavía vengan a la iglesia y se les diga que son delincuentes? Lo que estamos haciendo son cristianos malcriados, cristianos que pensamos que todo lo merecemos, cristianos que se nos olvida a qué precio fuimos comprados, y que terminamos haciendo de las congregaciones un club de diversión. La iglesia es para ministrar optimismo, sí, para ministrar aliento, consuelo, entusiasmo, pero también para que no se nos olvide de que fuimos rescatados. No hay nada más agradecido que un perro que fue rescatado de la calle. No hay nada más agradecido que un perro que a punto de morir alguien lo cargó en sus brazos y le sanó sus heridas, ¿cómo se llama?
le vendó la pata rota. Ese perro siempre va a estar metido ahí debajo de los pies de su amo. Pero los cristianos a veces tenemos peor memoria que un perro de la calle. No hay justo ni aún uno. Porque lo peor que puede pasar es que digamos, yo ya soy justo por la sangre de Cristo. Exacto, por la sangre de Cristo. Que no se te olvide. Ahorita vamos a hablar de eso. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Solo palabras, solo groserías, solo maldiciones. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si ya sabemos lo que es el pecado, lo grave del pecado, y el pecado aún como cristianos nos sigue asediando, nos sigue golpeando, ¿qué vamos a hacer? ¿Somos delincuentes? Sí, reconozcámoslo. El primer paso es el reconocimiento. Soy un delincuente y merezco condenación. Sí, la merezco. No hay de otra. Hay que pagar el precio. El Dios misericordioso puede también ser justo, porque el Dios misericordioso es el que extiende su misericordia y su compasión a todos. Pero ¿podrá el Dios misericordioso ser al mismo tiempo justo? Porque si nosotros pensamos que el Dios de misericordia debe dejar así el pecado sin pago, entonces Dios no es justo. Y si Dios no es justo, ya no es Dios. Ahora, ¿podrá el Dios justo dar el pago correspondiente y aún así mostrarse bondadoso? ¿Cómo se va a mostrar bondadoso cuando va a matar? La única respuesta era un truco que Satanás no se lo esperaba, que la muerte no se imaginaba. Por eso el Dios que tenemos es un Dios trino, porque la única manera era que el Dios trino, eternamente trino, echara mano de su unicidad, más que unidad, una unicidad, una unidad perfecta, manifiesto siempre en tres. Y entonces Él, como Dios Padre, está ofendido. Pero Dios, sin dejar de ser Dios, se proyecta en el Hijo. Y entonces en el Hijo dice: ok, hijo, vamos a hacer justicia. ¿Y cuál es la justicia? Hay pecado, pero como hay pecado, hay que matar. Y la única manera de no dejar de ser justo y extender misericordia es que otro muera para pagar el precio de los condenados. Es ahí entonces donde Cristo vino a pagar el precio de la infracción. Y pagando el precio de la infracción, aplaca la ira de Dios. El Hijo paga el precio, la muerte. Y con la muerte de Dios en el Calvario se aplaca la ira del Padre. Por eso la muerte en la cruz, hermano, fue algo, hermano, que conmocionó los cielos y la tierra. Porque la ira de Dios estaba siendo satisfecha. La tierra tiembla, el velo se rasga, los cielos se oscurecen, el universo se conmociona, porque estaba siendo pagada la deuda. Una deuda enorme, enorme, pecado tras pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado de todos y de cada uno de los hombres y mujeres de esta vida, de todas las generaciones. Estaba siendo puesto ahí, presentado, uno tras otro, de tal manera que al final el Señor quedó complacido y dijo: no hay deuda,
no hay ira, ya no hay agraviado, porque el delito se pagó. Y ahora cuando viene el Señor y nos mira a nosotros, nos mira y dice: otro ya pagó por ti, otro ya aplacó la ira que era para ti. Entonces la justicia es cumplida en Jesús. Por eso, hermano, cuando nosotros hablamos de justicia, no sabemos lo que hablamos. Porque si pidiéramos justicia, ¿cuántos dicen justicia? Quiero justicia. Dale gracias a Dios que la justicia de Dios se cumplió en Cristo Jesús. Porque si no, nos mata. Y esa justicia, el cumplimiento de la justicia nos fue imputada. Es decir, nos dieron un documento que dice: ya se pagó, ya está pagado. Y entonces uno dice: ¿cómo? ¿Quién pagó? La palabra nos lo muestra. Es lo que Dios quiere revelarle al mundo, que otro ya pagó, que otro ya hizo el proceso de limpieza interior que nosotros no podíamos hacer. Cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos: límpiense por dentro, lo que le está diciendo es: arrepiéntanse, miren su maldad, no nada más se preocupen por fuera, por dentro están podridos, necesitan acudir a la sangre que los puede limpiar. Nosotros no podíamos pagar el precio para aplacar la ira de Dios. La justicia demandaba sangre, y es ahí donde la misericordia de Dios interviene para que otro pagara en lugar de nosotros. Ahora se nos imputa la justicia del Señor. Pero no nada más pasa eso, hermano. Aquí hay algo muy especial. A ver si logro explicártelo. Porque por un lado, la ira de Dios es aplacada. El agravio al ofendido es pagado. Y la justicia a la demanda del pecado se cumple. Pero por otro lado, nosotros seguimos siendo hombres y mujeres que pecamos. Es ahí donde viene la redención de pecados. Porque la justicia se cumplió en Jesús. Pero si nada más hubiera sido una justicia temporal, nuevamente seguiríamos nosotros reos, siendo reos de muerte, porque seguimos pecando. Es entonces donde la redención viene, y Jesucristo, cuando paga, no nada más paga para pagar la demanda de la justicia, sino además paga y dice: pago la demanda que me pides a causa del agravio, pero además voy a pagar por todo lo demás que estos puedan hacer, porque son tan frágiles, tan torpes, que necesitan un pago mayor para que todos los pecados pasados, presentes y futuros queden saldados. Es el buen samaritano que recoge al que está tirado en el camino, tirado a punto de morir por todos los pecados cometidos. ¿Por qué le fue así al que estaba en el camino? Porque no quiso nada de su ciudad natal, no quería nada de Jerusalén, iba huyendo de Dios, no quería nada con Dios, era autosuficiente, era inteligente, era poderoso en sus propios conceptos. Entonces iba caminando lleno de confianza, diciendo: no necesito a Dios. Y en el camino sus pecados lo sorprendieron, lo dejaron medio muerto, lo atacaron, lo hicieron presa de toda clase de aflicción, y lo dejaron tirado como medio muerto. Vino la religión y no pudo hacer nada, vino el conocimiento y no, al contrario, hasta que vino el buen samaritano. El buen samaritano que pagó un precio, lo tomó, lo vendó, lo subió a su bestia de carga y lo llevó a un mesón. Y en el mesón le dijo al mesonero: aquí está, te pago para que lo cuides, pero te doy más, te doy un extra por todo lo que pudiera requerirse en el futuro.
ahí es donde entra la redención, porque la palabra redención significa justificación o compra. Cuando algo es redimido es cuando algo es comprado para volverlo a su utilidad. Es un pago que nos exonera por completo. Jesús no hizo una obra a medias, la hizo completa. De tal manera que cuando Él nos exonera de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Él no nada más nos perdona, sino que nos vuelve a una posición de aceptación, nos vuelve a una posición legítima para poder escuchar a Dios, para poder caminar con Dios, para poder disfrutar de sus bendiciones. A esto se le llama gracia. Acompáñame a Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. Desde el 21, solamente quiero redondearte toda la idea. 21, pero ahora, aparte de la ley que nos condena, se ha manifestado la justicia de Dios, y la justicia de Dios es Cristo, testificada por la ley y los profetas. Quiere decir que Cristo ya estaba ahí en la ley y en los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es decir, para acceder a la justicia de Dios hay que creer en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, a ti y a mí no nos costó nada, pero a Cristo sí. Nuestra justicia tuvo un precio, Él la pagó. A nosotros nos es dado gratuitamente, pero alguien tenía que pagar, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, es decir, el pago al delito cometido, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué ocurre en la redención? Se paga el precio, pero la redención, viene el Padre, la justicia ha sido cumplida, y entonces a causa del precio de la redención dice, no tenemos problema tú y yo, estamos en paz. Todo lo que prometí darle a mi creación, te la voy a dar a ti. Todo lo que era de Adán será tuyo. ¿Qué cosa tan loca es esto? ¿Cuándo se ha visto que en un tribunal, después de que el agraviado recibe la compensación, pensemos en un robo, y el que robó le restituye lo que le robó? ¿Cuándo se ha visto que el agraviado diga, bueno, muchas gracias, porque bueno, si es que le da las gracias, me pagaste, pero ahora te quiero contratar para que seas mi empleado? ¿Cuándo se ha visto? O quiero restituirte en el trabajo que tenías. Pensemos en un fraude, que el jefe le diga, después de que el empleado que robó y que pagó lo que debía, le digo, bueno, no te preocupes, es más, te voy a dar un ascenso. Mira qué evangelio. Por eso este evangelio es locura para los que se pierdan, porque una vez que el pecado ha sido pagado, la misericordia de Dios se manifiesta en toda su potencia, en todo su esplendor. Por eso se llama gracia, porque suficiente era con que Dios no nos matara. Pero no nada más no nos mata, porque Cristo pagó el precio, nos hace sus hijos. Y no nada más nos hace sus hijos, nos da galardones, nos promete un lugar especial en el reino de los cielos. Y todavía nos comportamos como fariseos, tratando de limpiarnos solo por dentro. Y todavía nos preocupan más las apariencias en vez de cuidar nuestra comunión con el Señor. Por eso es, el que entiende la gracia nunca va a poder ser el mismo, porque no nada más te perdonaron tus pecados, te dieron acceso al reino de los cielos,
te dieron recompensa, te dieron promesas de una mansión, promesas de ser la esposa del Cordero. Por eso no solamente es perdón de pecados, es redención de pecados. Porque el perdón es el pago justo a mi pecado, ya lo pagó Jesús. Pero la redención es recompensa por una sola razón: porque te amo. No merecíamos el perdón de pecados, tampoco merecíamos que el Señor nos diera una recompensa añadida. Tengo que ir cerrando, hermano. La pregunta ahora es una última pregunta. ¿Todos los hombres son justificados y redimidos? Nota, son dos cosas distintas. Justificación es el pago a la ira de Dios a través de la muerte de Jesucristo. Redención es el resultado a favor de nosotros por la sangre de Jesús en su muerte y su resurrección, para ser ahora no nada más perdonados, sino aceptos. Digámoslo así, la justificación es el perdón de Dios. Su ira, el agravio, el delito ha sido pagado. La redención es la aceptación del Padre para recibirnos como hijos y darnos sus bendiciones. ¿Todos van a recibir esto? Quisiera decirte que sí, pero no. Hoy vemos que la ira de Dios continúa para aquellos que están rechazando la justificación y la redención. Por eso vemos que el mundo se encamina cada vez más en una espiral de destrucción. ¿Por qué? Porque hay miles y millones de personas que no aceptan esto, que no reciben esto. Y como hay miles y millones de personas, la ira de Dios está presente todavía. La ira de Dios está latente. El coronavirus es una expresión de la ira de Dios. El coronavirus es una voz potente de Dios tronando, como lo ha hecho en muchas ocasiones en la historia, diciendo: arrepiéntete, arrepiéntate. Estás en mis manos y si no te arrepientes vas a ser destruido. Hoy hay un llamado a algunos para que hoy se arrepientan. Hay un llamado a algunos para que alejes la ira de Dios de sobre tu vida. Está bien, límpiate las manos. Está bien, ponte tu cubrebocas. Está bien, si quieres salir a la calle con una careta. Todo eso está bien, desinfecta todo lo que puedas. Aíslate. Pero si Dios quiere hoy, con coronavirus o con otra cosa, te mueres. ¿Y sabes a dónde vas a ir? ¿Dónde va a ir tu alma? Si es que acaso te lo has preguntado. Ahora, está bien que hagamos eso, que nos enclaustremos en nuestra casa, nos apartemos de las personas porque pueden ser focos de contagio. Pero ¿por qué como cristianos? ¿Por qué no nos apartamos también de aquello que nos puede contaminar espiritualmente? ¿Por qué como cristianos no también nos limpiamos nuestras conciencias, nuestra conducta, de aquellas cosas que antes hacíamos y que sabíamos que eso nos condenó y nos llevaba a la muerte? ¿Por qué como cristianos no cuidamos de consagrarnos? Yo creo que aquel que ha entendido la justificación y la redención, eventualmente de una manera natural se va a consagrar. Te aplaudo. Si te estás lavando las manos, te aplaudo. Si te estás guardando para no contaminarte de este virus letal. Bueno, casi o muy letal en muchos casos. Pero te aplaudo más. Y al final, ¿qué importa mi aplauso? Creo yo que Dios es más glorificado cuando nos apartamos de aquello que puede hacer que nuestra alma se vuelva a ensuciar de pecado. El mundo se preocupa de limpiarse por fuera y no se da cuenta que hay un virus que lo va a matar irremisiblemente y está dentro de su corazón. Ojalá hoy tú sigas el consejo de Pablo. Por la fe en Jesucristo puedes obtener justicia de Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué?
porque la ira de Dios permanece sobre de él. Quiero terminar leyendo 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo 2. ¿Cuántas veces no han llegado padres diciéndome: pastor, hable con mi hijo porque, ¿qué cree? Él y su novia cometieron un error. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo decir cometieron un pecado? Y vienen con el pastor, ¿para qué? ¿Para que el pastor haga qué? Sí, pastor, para que hable con ellos y no se sepa en la iglesia el error que cometieron. Es que es un error muy vergonzoso. ¿Para qué? Es un delito que ya se sabe en el reino de los cielos. Y es una vergüenza que va a llevar a tus hijos al infierno si no se arrepienten y buscan no el perdón del pastor, no la justificación de la congregación, el perdón de Dios y el auxilio de Cristo. Ojalá nos cuesta, yo sé que esto cuesta, hermano, esto es incómodo, yo sé que el mensaje de hoy incomoda, yo sé que es incómodo. Y tal vez muchos estarían esperando, estamos enclaustrados, estamos confinados en la casa, viviendo la angustia de esta situación global, y viene el pastor y nos dice que, perdón si te incomodo, tal vez debería de decirte: no tengas pena, no te preocupes, el Señor ha dicho, el Señor ha profetizado, el Señor ha declarado que nada, que todo lo vas a recibir por tu bonita cara. Perdón, ya otros tiempos habrá para que el mensaje sea de optimismo, pero creo que hoy tenemos que entender, no nos limpiamos solo por fuera, pidámosle a Dios su auxilio para limpiarnos por dentro. Timoteo, ¿qué te dije? 2 Timoteo 2:21. Mira, te lo quiero leer desde el versículo 19. Creo que siempre el contexto es muy importante, hermano. Perdón que a veces te digo un texto y termino leyendo otros, pero para mí es muy importante el contexto. Pero el fundamento de Dios está firme. Escucha, el fundamento de Dios está firme. La semana pasada hablamos del fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Él es nuestra roca firme. Y si Él es nuestra roca firme, hermano, entonces su justicia es firme. No podemos agregarle nada más. Si alguien viene y dice: bueno, sí, pero rézale a María, sí, pero tienes que seguir tales o cuales reglas, sí, pero tienes que cumplir las fiestas judías, sí, pero tienes que pertenecer a tal institución, sí, pero tienes que cantar tales alabanzas. Eso es hacer la justicia de Dios incompleta. Su justicia fue completa. La ira de Dios fue frenada por completo cuando Él murió en la cruz del Calvario, y la redención de pecados todos completos fueron pagados para que fuéramos aceptos de manera completa. La roca es firme, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Eres de Dios, ya eres del Señor, Él te conoce. Mira qué gloria, a los que son suyos. ¿No te parece un evangelio de locura? Dios ha irado por el pecado, por la infracción, por el delito cometido. Tiene que hacerse justicia, porque Dios es justo. Se hace justicia muriendo Cristo en la cruz. Paga el precio, el delito está saldado. Ya no hay más delito que perseguir. Y ahora el Señor se llena de bondad y dice: te quiero conocer. ¿A mí, Señor, el delincuente? Sí. Te quiero amar. ¿A mí, al que transgredió tu ley, al que te desobedeció, al que fue orgulloso y soberbio y dije que no quería nada de ti, que no me importabas? Sí, a ti quiero que seas mío.
Esto no se puede comprender a menos que entendamos que es más grande su misericordia. Por eso ahora entiendes. Ahora entiendes por qué dice: Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero para que su misericordia se manifieste en toda su gloria, primero hay que pagar el precio de su ira. Ya lo pagó Cristo, abracémoslo, creamos, sigamos, caminemos detrás de Él, detrás de sus huellas, como dice Pedro. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Eres de Él? Vuelvo a preguntarte. Si eres de Él, este mensaje es para ti. Apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú y yo invocamos el nombre de Cristo, qué gran reto. Hay que invocar el nombre del Señor todo el tiempo y apartarnos de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Pregunta al Espíritu Santo. La iniquidad son expresiones de pecado también, pero que van a afectar a tu espíritu, que te van a debilitar para no buscar al Señor. No hablemos de la iniquidad, solo quédate con que la iniquidad es un delito que se comete contra Dios, que cierra tu sensibilidad a Dios. Apártate de iniquidad. Si tú ya conoces a Dios, hay un montón de cosas que van a querer que tú como cristiano, que ya fuiste justificado, que ya fuiste redimido, ahora seas débil en la fe, débil en la oración, débil en el conocimiento de la palabra. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, ese es el texto que quería leerte. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las iniquidades, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Se limpia de estas cosas. Los que no conocen a Cristo solo se limpian sus manos, solo se cubren la boca y solo se apartan para no ser infectados del coronavirus. Los que conocemos a Dios y hemos sido impactados por su justicia y su redención, tenemos un llamado más sublime: limpiarnos en nuestro corazón, para no terminar como los hipócritas fariseos y escribas del primer siglo, que invocaban el nombre del Señor, pero no trabajaban en su alma. No estoy diciendo con esto que hay que ser impolutos, perfectos. Lo que estoy diciendo es: hay que amar al Señor más, porque amando al Señor un poquito más, seguro que ni cuenta te vas a dar y te vas a estar limpiando. En consecuencia, también un poquito más. Si alguien tiene que arrepentirse de pecado, hoy es el día. Si alguien tiene que arrepentirse de delitos cometidos contra Dios, hoy es el día. Si alguien no ha confesado a Cristo Jesús y le ha pedido a Cristo que lo perdone, hoy es el día. Ahí donde tú estás, yo quiero llegar con esta palabra y pedir al Espíritu Santo que llegue con su poder y que te permita hoy reconocer que has pecado, que has sido desobediente, que has sido orgulloso, soberbio, que has caído en prácticas inmorales, que has ofendido la ley de Dios y que ofendiendo la ley de Dios mereces la muerte. Damos tantas cosas por sentadas, no nos damos cuenta de nuestra condición real. Ojalá y el Señor hoy por su Espíritu Santo nos haga darnos cuenta, porque solo el Espíritu Santo nos puede revelar cuán malos somos. Solo el Espíritu Santo nos puede revelar cuánta necesidad tenemos del perdón de Dios. No lo hagas por los hombres. Los fariseos se preocupaban tanto de la opinión de las personas, les preocupaba tanto el qué dirían, les preocupaba tanto su posición, su prestigio. Aquí eso no importa. No importa lo que piensen los que están alrededor, los que están en la iglesia.
los que están en tu trabajo, en tu escuela, no importa. Es tu alma, se trata de tu alma. La ira de Dios es una realidad. Para los que ya somos cristianos, la ira de Dios se ha apartado, pero la ira de Dios continúa en el mundo. No te equivoques, la ira de Dios solo se ha detenido para los que han abrazado la fe en Cristo. Solo por la fe en Cristo Jesús somos justificados. Eso significa que solo los que somos cristianos, genuinamente cristianos, la ira de Dios se ha detenido. Pero para el mundo sigue. La ira de Dios sigue en el mundo. Y la ira de Dios se manifiesta incluso a través de la maldad de los hombres. Dios está permitiendo que su pecado tras pecado, maldad tras maldad avance, camine. Envió a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque muchos son los que el Señor está llamando, a tantos como Él quiere. ¿Serás tú hoy de esos llamados? ¿Serás tú de esos que está llamando el Señor? El pecado para Dios es como estiércol. El pecado para Dios es putrefacción. Pero Cristo vino a hacer justicia para que ahora seamos como incienso agradable. Dale gracias por la vida, pero no solo por la vida, dale gracias porque eres acepto. No es un regalo gratuito. La gracia es un regalo que recibimos por su misericordia, pero después de que la justicia fue pagada, después de que la justicia fue cumplida en la cruz del Calvario. Por eso tal vez el Señor Jesucristo nos dejó solo dos grandes ordenanzas. Tal vez lo hizo con toda intención: la Santa Cena y el bautismo en agua. El bautismo en agua y la Santa Cena, para que no se nos olvide nunca que merecíamos la muerte, pero fuimos levantados de la muerte en su sacrificio, limpiados por su sangre como en el bautismo. Y para que nunca se nos olvide que fuimos aceptados para sentarnos a su mesa y estar con Él en su reino cuando Él venga. Por eso el bautismo en agua, su mensaje es justificación. Merecías la muerte, mas ahora tienes vida por su sangre. Y la Santa Cena es redención. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados para que ahora te sientes a la mesa y sentado a la mesa estés con Él por toda la eternidad. Si hay algo bueno del pecado, no sé por qué no se habla del pecado en muchas iglesias hoy. Señor, entendiendo la gravedad del pecado, es como puedo entender la grandeza de tu amor. Por eso los antiguos predicadores, aquellos que nos antecedieron hace algunos siglos, por eso decían, si no me equivoco fue Spurgeon quien lo dijo: una gran redención para un gran pecador. No se puede entender la grandeza de su salvación a menos que antes entendamos la grandeza, la gravedad de nuestra condición pecadora. Y aún ahora, Señor, aunque salvos y redimidos,
Todavía el pecado nos acecha. Ayúdanos, Señor. Si hay alguno en su casa que nunca le ha entregado su vida a Cristo, hoy dile: Cristo, perdóname, sálvame, redímeme, justifícame, que la ira de Dios no sea más sobre mí. Perdona mis maldades, que son muchas. Y si hay alguno que ya con toda sinceridad ha reconocido a Cristo, porque puede haber alguno también que va a la iglesia, que se congrega, que piensa que es cristiano porque siempre se ha reunido, pero quizá hoy te das cuenta que nunca le has pedido perdón por tus pecados. Tal vez hoy te das cuenta que estabas en la iglesia, pero nunca te habías dado cuenta que tu maldad era tan grave, tan grande, que te apartaba y que te seguía apartando. Hoy no estamos predicando una denominación, una religión, no. Es al que murió, es al Dios Trino. Mira qué hermoso, el Padre es el ofendido, pero envió al Hijo, y el Hijo es el que paga el precio de la justicia con su sangre. Pero luego viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos atrae y nos dice: ven, sé receptor de esta justicia. Por eso tenemos un Dios Trino, siempre actuando, uno solo, pero actuando de manera conjunta, de manera trinitaria o triunitaria, como quieras llamarle. Solo un Dios Trino, solo el Dios Trino podía tener esta capacidad sublime y eterna para un plan tan maravilloso. Y ahora el Padre, en el nombre de Cristo, por el Espíritu Santo, nos recibe como sus hijos. Yo bendigo en cada hogar, Señor, y te pido que selles tu palabra en el nombre poderoso